La traición es un tema recurrente en la historia de la Tierra Media de Tolkien. Juega un papel significativo en el desarrollo de la historia de todas las edades y se presenta de varias formas. Toda traición implica consecuencia y dilemas morales asociados, y a lo largo de la historia se manifiesta en distintas formas. La deslealtad hacia una persona o hacia un juramento, la ruptura de la confianza, la colaboración con el enemigo, el abuso de poder. Muchas de ellas marcaron el devenir de los acontecimientos, desde la creación del mundo hasta la final destrucción del Anillo Único, pasando por supuesto en el medio por la caída de grandes reinos. Por eso acá, en Camino a Númenor, pensamos un top 5 de las traiciones más emblemáticas de la historia de la Tierra Media. Comenzamos por una historia de traición que sucedió en la primera Edad del Sol, allá cuando los elfos guerreaban contra Morgoth en la región de Beleriand, y también un poco se andaban matando entre ellos. El nombre del traidor es Uldor, hijo de Ulfang, quien lideraba la tribu de los hombres cetrinos, y había pactado una alianza con Caranthir, uno de los hijos de Fëanor. Producto de ese pacto, fueron convocados en el marco de la Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables. Iban a combatir junto a los elfos en la Unión de Maedhros, en las puertas de la fortaleza de Angband. Ulfang había muerto y su tribu fue capitaneada en la marcha a la guerra por Uldor. Secretamente, este hombre había pactado con el señor oscuro Morgoth, quien le ordenó retrasar la marcha de la facción que integraba. La traición se terminó de consumar cuando desplegó un ejército de orientales que se mantenía escondido y atacó las tropas de la mismísima bandera de Maedhros. La estrategia traicionera de Morgoth fue clave para que obtuviera la victoria. El señor oscuro triunfó, pero Uldor lo pagó con su vida, siendo asesinado en batalla por el propio Maedhros y su casa finalmente desapareció. Para el cuarto puesto he decidido que comienzan las traiciones compuestas. Esta se trata de una bastante conocida, ya que es relatada en El Señor de los Anillos. Es ni más ni menos que la traición de Saruman, uno de los integrantes de la Orden de los Istari. Y en esta traición, el mago fue acompañado por uno de sus lacayos, Grima, lengua de serpiente. La historia de Saruman se remonta al principio de los tiempos, cuando era conocido como Curunir, y siendo un maya, servía en el pueblo del Vala Aule. Pero para la tercera edad fue convocado para formar parte de la Orden de los Istari, un grupo de al menos 5 integrantes, entre los que se encontraba Gandalf, que serían enviados a la Tierra Media para acompañar y aconsejar a los pueblos libres en sus luchas contra Sauron. Saruman tomó el color blanco y rápidamente se erigió como líder de la orden. Si bien durante un largo tiempo se mantuvo fiel a su misión y se ganó también la confianza de los países de Gondor y de Rohan, la tentación del poder y la ambición ganaron lugar en su corazón. Podemos tratar de situar el comienzo de la traición de Saruman, o por lo menos los gérmenes de ella, cuando le entregan las llaves de la torre de Orthanc. Es muy probable que Saruman sabía que allí, en la torre, había una Palantir que podría utilizar en algún futuro. En ese lugar, Saruman se obsesionó con la ciencia de los anillos y en especial con tratar de encontrar el anillo único. Queda totalmente plasmada la traición cuando se desvía y busca confundir al Concilio Blanco, boicoteando el ataque de este a Dol Guldur, y se concreta plenamente cuando comienza a formar su propio ejército en Isengard para atacar al reino de Rohan. Luego de una serie de victorias, sus fuerzas fueron finalmente derrocadas en la batalla de Cuernavilla, en el abismo de Helm, y el ejército de Ents, que salió de Fangor, venció y tomó el anillo de Orthanc y lo mantuvo preso por un tiempo en su torre. Pero la traición total de Saruman no hubiese sido posible si no se coordinaba con otra traición que surgió en el seno de la corte del reino de Rohan. Su gran aliado fue un consejero de confianza y diplomático del rey Theoden, Grima, lengua de serpiente.
pariente. Aunque también en sus orígenes era leal, la astucia de Saruman lo compró. Su traición consistió en ser funcional a Saruman, siendo un espía y sembrando debilidad en el rey al que había jurado servir. Sus palabras convencieron a Theoden de que estaba enfermo y no podía ejercer el gobierno de su pueblo, para que muchas de las decisiones del ejercicio del poder pasaran por su persona. La traición de Grima a su propio pueblo llegó a su punto más alto cuando ordenó encarcelar a Éomer, el sobrino del rey. Quedó al descubierto con la llegada al reino de Gandalf, el Blanco. Su vida le fue perdonada en ese momento, pero la pena capital le fue ejecutada en la batalla por la comarca, el verdadero final de El Señor de los Anillos, que te cuento en este video que estás viendo en pantalla y te dejo en la descripción. Para el podio, para el puesto número 3 de este ranking, volvemos a la primera Edad del Sol. De entre todos los reinos élficos por entonces, tal vez el más bello y el más imponente haya sido Gondolin. Y como todo lugar secreto, la única forma que tenía de caer este reino era siendo vendido por alguien de adentro. Y al de adentro, Morgoth lo encontró en Maeglin, hijo del elfo oscuro Éol. La historia de Maeglin es oscura desde su concepción. Su padre encantó a Arendelle, hermana de Turgon, rey de Gondolin, para que se enamorara de su persona. Producto de esta relación no consentida, nació Maeglin, que de joven se rebeló contra su padre Éol. Junto a su madre, escaparon hacia la ciudad élfica escondida, a pesar de los intentos de Éol de impedírselo, incluso intentando matarlo. Éol fue condenado a morir en Gondolin y Maeglin pudo crecer en la ciudad élfica. Lo hizo en la corte por su relación de parentesco y poco a poco fue ganándose la confianza del rey. De esa forma, se convirtió en señor de su propia casa, la casa del Topo. Che, pero esto no es como un spoiler, Topo. Ah, ok, nadie se había dado cuenta en Gondolin. Perfecto. Pero el problema de Maeglin fue el amor no correspondido, porque se enamoró de su prima, Idril, la hija del rey, y además esta desconfiaba bastante de su lealtad. Y finalmente, con el paso del tiempo, Idril decidió casarse con un hombre, con Tuor. Este matrimonio terminó por detonar algo adentro de Maeglin. Su odio creció y también comenzó a desobedecer las leyes de su pueblo, que impedían, por ejemplo, salir de la ciudad. Así sucedió que fuera de Gondolin fue descubierto y capturado por una tropa de orcos que lo arrastraron hasta Angband, la fortaleza del Señor Oscuro. En ese lugar, Maeglin delató la ubicación de Gondolin. El elfo de la casa del Topo aceptó y así consumó una de las mayores traiciones del mundo antiguo. A cambio de la información proporcionada por él, el elfo pensó que obtendría la corona de Gondolin y por supuesto la mano de Idril. Por eso esperó pacientemente en secreto, luego de haber vuelto a Gondolin, el ataque de Morgoth que devastó por completo la ciudad. En la batalla intentó tomar a Idril y asesinar al hijo que había tenido con Tuor, llamado Earendil, que tal vez te suene de alguna que otra historia, pero acá te dejo un video para que lo conozcas en profundidad. Pero esta trama fue descubierta por Tuor. Tuor se enfrentó mano a mano con Maeglin, lo venció y lo arrojó desde los muros de la misma ciudad sobre los fuegos que abajo ardían y encontró así Maeglin su propia muerte. Este segundo puesto del ranking está reservado para aquellos que traicionaron todo cuanto tenían por delante. Tal vez algún feanoriano va a ver esto y se le va a zafar un tornillo. Aunque podemos considerar que Feanor tal vez no traicionó a los Valar, básicamente por los condicionantes que implica una revolución política como la que llevó a cabo, ojo, también podemos tratar de considerar que Feanor no traicionó su propio destino. Al fin y al cabo era un espíritu de fuego, como significaba su nombre, y finalmente se terminó llevando todo por delante. Pero lo que no podemos negar es que los parientes de su misma raza, sus propios elfos, pueden sostener con total legitimidad que tanto Feanor como sus hijos los traicionaron a ellos. Pueden decir tranquilamente que regaron muchos suelos con sangre hermana, llevando adelante las famosas 3 matanzas contra los elfos por parte de los propios elfos. Las 3 matanzas entre hermanos. Esto, por supuesto, no solamente dejó sangre, sino también un tendal de problemitas por el simple hecho de intentar recuperar los 3 Silmarils. Hablamos de huérfanos, de exilios, de maldiciones, de tristezas casi eternas.
La figura de elfo más fuerte de los hijos de Ilúvatar, el más hábil, el mejor guerrero, el más poderoso en cuerpo y mente, en valor, resistencia, belleza y comprensión, tal vez opaque un poco el hecho histórico que fue un vil traidor de su propia raza. En la revuelta de los Noldor allá en Valinor y su posterior autoexilio en busca de Melkor, Fëanor ordenó la masacre contra los elfos Teleri para apropiarse de sus barcos, que se conoce como la primera matanza entre hermanos. No contento con ello, también abandonó a su propio pueblo, obligando a marchar por el cruce del Caraxe a los clanes de Fingolfin y Finarfin. En vez de devolver los barcos para que sus medios hermanos pudiesen llevar a su pueblo hasta la Tierra Media, decidió quemarlo en las costas a las que acababa de arribar con sus hijos y una buena porción de los de su pueblo. Sus 7 hijos llevaron a cabo varias pequeñas traiciones, como la de Celegorm y Curufin a Finrod, Beren y Lúthien, o la de Maedhros y Maglor al ejército de los Valar. Pero para no entrar demasiado en detalle, podemos quedarnos con la segunda y tercera matanza entre hermanos. En la segunda, los hijos de Fëanor atacaron el bosque de Doriath y el ex reino de Thingol, gobernado en Menegroth por su nieto, el rey Dior, y su esposa Nimlot. Ambos gobernantes fueron asesinados y 2 de sus hijos abandonados en los bosques para que murieran de hambre y soledad. En la tercera, los hijos de Fëanor que habían sobrevivido a las sucesivas batallas de las guerras de Beleriand atacaron en busca del Silmaril recuperado por Beren y Lúthien a la población élfica que se encontraba recluida en las desembocaduras del Sirion. Reventaron todo y es considerada como la más cruel de las 3. Por supuesto que el primer lugar de este ranking está reservado para la madre de todas las traiciones, la traición original, y probablemente la que motivó al resto de las traiciones, aquella que fue hecha a instancias de los ojos del mismísimo Ilúvatar, la que puede ser básicamente este meme. Pero por supuesto sería totalmente injusto considerar que la traición de Melkor finalizó cuando fue derrotado en la Guerra de la Cólera, porque hubo un responsable de continuar con su misión traidora, y ese fue Sauron, el gran y segundo, Señor Oscuro de la Tierra Media. La traición de Melkor se manifestó en varios aspectos a lo largo de la historia. En primer lugar, traicionó a sus propios compañeros Valar al desear el poder supremo y tratar de imponer su voluntad sobre los demás. Buscaba gobernar y controlar toda la Tierra Media. En su afán de poder, Melkor sembró discordia y sembró el mal, creó criaturas corruptas como los Balrogs y los dragones, y corrompió a muchos elfos y hombres para que se unieran a su causa. Su traición llevó a guerras y conflictos a lo largo y a lo ancho del mundo, causando sufrimiento y destrucción. La traición de Melkor culminó en su robo de los Silmarils, las joyas más preciosas creadas por los elfos, que contenían la luz de los árboles de los Valar. Melkor deseaba el poder y la belleza de los Silmarils y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenerlos. Esta traición a los elfos y su constante búsqueda de poder y dominio sobre todo lo bueno en el mundo se convirtió en la esencia misma de su maldad y corrupción. Los siervos de Melkor quedaron un poco confundidos y dispersos tras la caída de su señor, hasta que uno de ellos finalmente tomó la posta y continuó con su misión traidora. Su primera traición fue a su mismísimo creador, a Ilúvatar, y luego al Valar, al que originalmente servía, Aule. Che, algo pasaba en la unidad básica de Aule, ¿no? Como que había bastante traición. Después de la caída de Melkor, Sauron continuó con su legado de maldad y corrupción. En su búsqueda de poder, cometió varias traiciones significativas. Una de las más destacadas fue su participación en la forja de los anillos de poder. Aprovechando su habilidad en la herrería y su capacidad de engaño, Sauron creó los anillos para seducir a los elfos, los enanos y los hombres. Sin embargo, también, secretamente, forjó el anillo único para dominar y controlar a todos aquellos que llevaran los demás anillos. Sauron traicionó a los elfos y a los hombres al engañarlos y corromperlos con promesas de poder y de riqueza. Utilizó sus habilidades de engaño y manipulación para esclavizar a aquellos que cayeran bajo su influencia. La traición de Sauron tuvo consecuencias catastróficas para toda la Tierra Media. Su deseo de poder y control llevó a la guerra, a la opresión, a la destrucción de muchas vidas. Su búsqueda del anillo único y su intento de someter a todos los pueblos libres fue lo que conocemos la guerra del anillo que nos relata El Señor de los Anillos.
Si te gusta Sauron y querés conocer a fondo la historia del Señor Oscuro, te dejo esta playlist que estás viendo acá, donde vas a ver todas las andanzas de este ser malísimo por la segunda y la tercera edad del Sol. Si te gustó este video, suscríbete, man o woman, ¿por qué no? Si te copa el proyecto, podés apoyar a Camino a Númenor con una suscripción única o una mensual convirtiéndote en un mecena. Acordate que todos los viernes por la noche nos encontramos en Tolkien entre mates y tequilas, el podcast que hacemos con Pedro Jadadro, donde nos juntamos a charlar, a analizar todos los capítulos de El Señor de los Anillos. De pasta a pasta, tío. Hasta la próxima.